Muy buenos días, pues entonces, siendo hoy el día número 2 del tercer encuentro STEAM Plus, Primera Infancia de Latinoamérica, Desafíos Educativos del Siglo XXI, hoy 9 de enero a las 7:05 horas de México, Costa Rica, 8:05 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 9:05 horas de República Dominicana y 10:05 horas de Chile y Argentina. Pues les damos la bienvenida, agradecemos mucho su participación en este evento. Como les comenté anteriormente, esta sesión está siendo grabada y su registro en video será editado y subido al canal de YouTube, en donde fue el primer momento del tercer encuentro y donde será el tercer momento. Posteriormente colocaré la liga a la página de YouTube para que después eh, del taller, pues también puedan asistir a este cierre. Y antes de entrar de lleno, colegas, a la parte del taller, vale la pena comentar este contexto del encuentro durante los días, el día de ayer, 8 de enero, y el día de hoy, 9 de enero del 2025, se realiza este encuentro virtual, la tercera versión de la mesa STEAM Plus Primera Infancia, con el fin de identificar y analizar los desafíos educativos de la educación STEAM Plus en la primera infancia. Además de hacer este análisis, el encuentro también promueve la realización de iniciativas en diferentes contextos educativos a través de talleres como este en el cual pues nos honran con su presencia, enfocados a entregar herramientas o estrategias educativas con foco STEAM más para niños y niñas de la primera infancia entre 0 y 9 años en Latinoamérica. La mesa STEAM Plus Primera Infancia es parte de la red STEAM Latinoamérica, una iniciativa liderada por la Oficina Regional de CIEMS Seed Food. Actualmente la coordinación de esta mesa está liderada desde la Universidad de los Andes, Chile. Para saber más, los invito a que le echen un ojo a la página http diagonal encuentrosteaminfancia.com y a las redes sociales, X, Facebook, Instagram, YouTube, como STEM Infancia. De tal manera que, bueno, pues muchísimas gracias. Saludos a todos a los que se están incorporando. Saludos nuevamente al maestro Jorge Castillo hasta Chile, a la maestra Francisca, a la maestra Dayanira. Y bueno, eh, pues es un gusto estar con ustedes. Ahora sí ya entramos pues a lo que es propiamente las recomendaciones. Como ustedes muy bien saben, bueno, si les es posible, enciendan su cámara. Si su conexión no es muy buena, no hay problema. Sabemos que andan por acá participando con nosotros. Procuren mantener su micrófono apagado mientras no estén hablando, pero también siéntanse en la libertad de pues levantar su mano o de abrir el micrófono y para hacer algún comentario, alguna pregunta. Si por favor en el chat nos ponen tanto su nombre como la ciudad y el país en donde se encuentran para, bueno, obtener una idea de hasta dónde estamos llegando en este momento. De tal manera que, bueno, pues le cedo los micrófonos al maestro Jorge para que nos platique un poquito de él, miembro de este equipo que organizamos este taller. Maestro Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, un gusto saludarles. Bueno, me presento de rápido, mi nombre es Jorge Melquisedec Maldonado Vargas, soy docente frente a grupo de primaria y secundaria, es decir, entre niños de 6 a 15 años. Y bueno, nos especializamos un poquito en lo que es tecnología educativa, en este caso, pues somos parte de un equipo de instructores que se encarga de dar a conocer las simulaciones FET. Y pues básicamente, pues me ha tocado participar en eventos importantes como lo que es el diseño de los libros de texto gratuito a nivel nacional aquí en México y en otros eventos, foros educativos relacionados con tecnología educativa principalmente. Este, y bueno, esa sería brevemente mi presentación. Muchísimas gracias, maestro. Yo nada más añadiría por mi parte, también soy docente frente a grupo. eh, yo imparto clases desde secundaria hasta universidad, pero en una de las escuelas en las que trabajo, que es una secundaria que tiene la modalidad virtual, pues también colaboro con los profesores de primaria y de preescolar y de ahí que me haya animado pues a pedirle eh, al profe Jorge que si participábamos en este evento para comentarles algunas de las cosas que hacemos con respecto a propuestas didácticas.
Y por último, nada más añadiría que tanto el profesor Jorge como su servidor formamos parte de un programa de liderazgo de FED Instructores, una instancia de la Universidad de Colorado Boulder. Y bueno, en ese sentido también estamos aquí, pues, compartiendo lo que hemos ido aprendiendo en estos programas de formación docente virtual en los que hemos participado. Eh, Saludos a los que se van incorporando, saludos hasta para la maestra Andrea Fajardo, hasta Cali, Colombia, a la maestra Rocío Samantha Morales Vallejos, nos da mucho gusto que estén por acá. Y bueno, el objetivo de aprendizaje de este taller, colegas, es mostrar ejemplos concretos de implementación de los recursos de las simulaciones interactivas FED y sus metodologías didácticas en la educación STEAM Plus para primeras edades, que en el contexto justamente de este tercer encuentro en el cual para nosotros es la primera vez que colaboramos, pero bueno, ya están, como ustedes muy bien saben, en la tercera versión del encuentro Steam Plus. Y bueno, pues vamos en tiempo, llevamos un poquito menos de 10 minutos en la presentación de nosotros, en el propuesto del taller. Y después, durante 25 minutos aproximadamente, el profe Jorge y después su servidor, vemos de propuestas ya del uso de las simulaciones FED para cerrar el taller, 15 minutos con conclusiones y preguntas. De tal manera que, bueno, maestro Jorge, te paso el micrófono. Sí, listo. Bueno, ahí les presentamos un poquito lo que es el plan y programa, en este caso de la educación básica en México. No me va a tener mucho ahí, nada más básicamente es que el enseñar los números desde su análisis y estudio desde lo más básico, que es el concepto de número, y cómo funciona en las nociones básicas, cómo empiezan a trabajar lo que es suma, resta y su funcionamiento en este caso en el sistema decimal. Eso es de rapidito, nada más es lo que están viendo ahí en las diapositivas y sería ahí todo nada más en esa diapositiva. Sí. Bueno, la siguiente es lo que comenta igual el maestro Jorge, solamente que en un fragmento. Actualmente en la educación básica mexicana, maestros, se habla de fases, dependiendo, si ustedes se fijan, en la que nos platicó el maestro Jorge, hace referencia a la fase 3, primero y segundo grado de primaria, y la que está en relación a los contenidos de ciencia es de la fase 4, tercero y cuarto grado de primaria. Simplemente son referentes curriculares. Que bueno, como en cualquier país, pues tenemos un programa de estudios y a partir de ellos podemos construir pues objetivos de aprendizaje o propósitos de aprendizaje. Saludos a los que se van incorporando. eh, Saludos hasta Chile, hasta Santiago de Chile, hasta Cundinamarca, Colombia, hasta Bogotá, hasta Cali, Colombia. Nos da mucho gusto que estén por acá. Bueno, entonces, para entrar de lleno ahora sí, me salgo, dejo de compartir la pantalla para que el maestro Jorge nos comparta lo que tiene preparado. Y una de las cuestiones que les pedíamos en la descripción del taller era la recomendación de que se conectaran con una computadora para que, bueno, permítanme copiarles la dirección. La primera es la de juegos de número de la maestro. Sí, sí, así es. Se las copio para que ustedes la puedan para que ustedes también la puedan manipular conforme va, ahí está ya en el chat. Eh, y bueno, adelante, maestro. Sí, bueno, Maestro a Jorge. continuación vemos lo que es una simulación FET. Básicamente no es ni una aplicación, no es un programa, más bien sería una página de internet que nos permite trabajar ciertos temas. En su origen estaba diseñado para la enseñanza de la física en grados superiores, pero pues a raíz de que se ha visto la necesidad y la importancia de trabajar la educación básica, se ha ido enfocando en desarrollar simulaciones o programas para edades más tempranas. Este que ven aquí se llama Juego de Números. Está enfocado en enseñar a los alumnos desde la experiencia. Por ejemplo, una cosa que pueden ver ustedes en las simulaciones en general es que busca el desarrollo mediante la indagación. Mediante la indagación.
ya que no vemos Montería. muchas conceptualizaciones o temas, y en cambio vemos mucha práctica y mucha posibilidad de trabajar. A continuación les presento esta simulación, se llama Juego de Números. El sentido de esta simulación es para enseñar o relacionar la experiencia normal o real, o la indagación a la idea de símbolos. Cómo vamos construyendo la idea de símbolo, ya que normalmente damos por hecho muchas cosas, especialmente cuando somos adultos, vemos que nosotros incluso cometemos el error a veces de simplificar o de no tomar tan profundamente las ideas como son en la educación inicial. Y en este caso, pues eso es lo que trata de retomar toda la importancia y todo lo que pueden trabajar con estas ideas en la educación. Bueno, aquí como ven es una pantalla, se me pasó ahí, hay diferentes pantallas, ahorita les voy a ir mostrando cada una, voy a iniciar con la primera que generalmente es una forma de explorar, una forma libre de conocer y verificar las ideas que tenemos. Esto se puede trabajar con múltiples actividades. En lo particular, lo que se recomienda de repente es unirlo con un experimento, con una indagación fuera del aula y después lo podamos concretar en una simulación, es decir, que traigamos la realidad a lo que es el salón de clase. Y esto es ideal porque nos permite tener un entorno controlado, un modelo que nos ayuda a explicar el tema que queremos, en este caso el concepto de número, a los niños y nos permite relacionar esta cosa que es la abstracción, ya que uno de los principales problemas de la enseñanza de las habilidades matemáticas es que muchas veces nos perdemos entre el concepto y la realidad. A veces enseñamos el concepto, la idea, el número, la operación, pero no enseñamos qué está pasando en la realidad. Y esto es una especie de mediador que nos ayuda a enseñar estas ideas de una manera más fácil y clara. Esto ya hemos tenido muchas experiencias, podemos hablar desde el ábaco, las regletas, otras estrategias que ayudan como mediadores. En este caso, pues esta es una más. Lo que ven aquí son la pantalla completa. Es muy manipulable, es decir, podemos en este caso apagar o prender las diversas pantallas. En general, esto se deja porque a veces es agobiante, dependiendo las características de cada alumno, ver tantas pantallas o a veces incluso a ellos les llama mucho la atención todo, entonces tratan de explorar todo y esto nos sirve para llevar una guiar, ir un poco a poco. En este caso lo voy a utilizar como referente, voy a apagar prácticamente todas. Simplemente se hace presionando estos botones para dejar minimizado estas pantallas. Vamos a empezar de arriba, perdón, de abajo hacia arriba. En este caso tenemos esta pantalla que nos ayuda a explorar esa realidad. Nos permite ver de diversas formas esta realidad que tratamos de explicar o representar con las matemáticas. En este caso, tenemos que aquí podemos manipular objetos. Esto realmente, pues a lo mejor no parece gran cosa, pero nos permite ir explorando esta idea de objetos, de números, de realidad. Eh, Aquí, como ven, podemos cambiar para tratar de romper esa idea, porque muchas veces cuando enseñamos, especialmente cuando nos apegamos a un método, a una forma o a un libro, se tiende a relacionar una cosa, es decir, si tenemos un mismo ejemplo, pues se trata o se queda la idea de que debemos de representar de manera similar. En cambio, aquí podemos trabajar, tenemos estas cuatro imágenes, un perrito, una manzana y una mariposa. Esto va relacionado o está interconectado con todo. Un momento voy a aprender todo lo demás, pero cuando yo manipulo esto, todo lo demás de manera automática está sistematizado para que funcione a la par. Cuando yo manipulo una, se manipulan todas las demás. Esto va enfocado a enseñar al alumno que lo que está representando en la realidad tiene diversas formas de expresarse. En este caso, tenemos la representación en unidades o símbolos uno. Después tenemos aquí arriba una cosa que se llama marco de 10. Así de rapidito, esta es una herramienta que les va a ayudar a desarrollar un concepto que ahorita vamos a ver más adelante, pero la idea es generar una estructura o una forma de ver las cosas que les facilite la tarea de contar.
Y después tenemos la representación simbólica en el número y la representación simbólica en la palabra. Esta es una forma pues muy interesante para que ellos empiecen a trabajar. Y por último tenemos la representación de manera verbal. Aquí si ustedes, no sé si alcance a escuchar, pero cuando ustedes presionan el megáfono se escucha la palabra 6. Esto es útil para que ellos vayan explorando estas ideas y esta metodología generalmente se trabaja a través de clases guiadas de indagación o a través de hojas de actividades. Es lo que se recomienda, pero ustedes pueden adaptarlo a sus necesidades y a su realidad. Ahorita voy regresándome. Después aquí tenemos esta área que nos ayuda a trabajar lo que son las unidades para empezar a convertir la realidad o los objetos en símbolos numéricos. En este caso se trabaja primero con el uno para dejar claro que un número uno representa un objeto. Pero aquí es donde empezamos a trabajar la abstracción, es decir, empezamos a enseñarles que el sistema numérico o los números tienen una finalidad que es facilitar la representación de la realidad y que ellos aprendan a manipular esa representación. Entonces, lo que normalmente aquí podemos trabajar es que ya podemos empezar a trabajar agrupaciones. Normalmente en el libro a veces las trabajamos encerrando en círculos o uniendo de alguna manera a través de recortes, etcétera. Aquí nos permite ir trabajando esto. Por ejemplo, si nosotros unimos dos números uno, la computadora los va a ir modificando para representar o simbolizar a través de un número concreto. Y esto nos permite trabajar mucho ya lo que son los conceptos de suma, resta o adición. Aquí cada quien va viendo pues su estrategia, por eso esta es una herramienta que les puede apoyar mucho porque les facilita explicar estas cosas, es decir, nos permite a nosotros explicar lo que vemos, lo que queremos a través de ejemplos claros y prácticos y a ellos también, yo digo un diálogo pedagógico porque ellos también nos explican lo que están entendiendo. Ahorita en la siguiente simulación se los voy a explicar un poquito más a fondo, pero también podemos ver lo que ellos están entendiendo, es decir, vemos sus posibles errores o sus malos entendidos y tratar de trabajar con ellos. Y eso es importante porque nosotros tenemos la facilidad de trabajar. Por ejemplo, aquí los niños, nosotros, bueno, yo en lo particular les digo, ¿saben qué? Vamos a quitarle un pelito y se lo arrancamos de la cabeza. Entonces, este número, cuando yo lo manipulo de arriba, le quita una unidad. Y cuando quiero moverlo todo, o les digo moverlo o jalarlo de las patas, es decir, de abajo, y entonces ellos ya saben que el número, si lo mueven de abajo, se mueve todo, pero si lo mueven de arriba, pueden ir quitando elementos de los que ya están presentes. Nos da muchas posibilidades, pero la principal pues es que vayan empezando a consolidar esa idea de número y de representación a través de estos elementos. Y bueno, aquí las posibilidades, pues cada quien las adapta, pero lo más recomendable es eso, irla conectando con la realidad y explicándoles cómo empezamos a convertir esa realidad en números. Aquí les presento el marco de 10. Al principio, por ejemplo, yo no lo llegué a entender, pero es una representación un poco estructurada o ordenada que les ayuda a los niños a empezar a generar esa idea de orden, de estructura, que es una de las finalidades de las matemáticas, enseñar procedimientos que les faciliten estas tareas. Y bueno, esta ya no me detengo tanto, pues simplemente es el símbolo y la palabra que ya les había comentado. Esa es lo que sería la primera pantalla. Este que vemos aquí es para trabajar los números del 1 al 10, ya que normalmente, bueno, acá no sé, desconozco un poquito los otros países, pero aquí en México principalmente en una primera etapa se trabaja del 1 al 10 y en la segunda etapa se trabaja hasta el 20. Esto es prácticamente lo mismo, aquí no me voy a detener mucho, ya que es el mismo procedimiento, las mismas posibilidades, pero hasta el número 20. Aquí me voy a saltar un poquito a esta parte que se llama laboratorio. Este es un poquito más, una exploración más estructurada, donde nos ayuda a empezar a trabajar ya de forma más avanzada, ya cuando saben los números en operaciones. Aquí nos permite representar a través de objetos. Lo primero que se hace es poner la cuadrícula o el marco de 10 y a través de él podemos ir agrupando objetos. Y a la vez podemos ir representándolo ya de manera simbólica. Y en este caso, como está diseñado para trabajar las operaciones básicas iniciales, que es la suma y la resta, pues aquí las pueden ir trabajando de manera inicial.
Este principalmente está desarrollado para que ustedes puedan trabajar sus planteamientos, por ejemplo, dejarles una tarea, una pequeña situación de la vida real y después la puedan representar de manera numérica en este tipo de actividades. Esta, la principal función, pues es explorar en un entorno controlado las posibilidades de uso de estos números. Y me paso un poquito más, voy dejando este de lado, esa es nada más una herramienta para representar y poder trabajar de esta manera. Y me voy con lo último de esta simulación, que es el juego. Básicamente el juego es algo que está muy presente en las simulaciones PET, en la mayoría de ellas, no en todas, pero en la mayoría, porque busca desarrollar el gusto por estas experiencias en los niños. Aquí existen dos juegos. Como lo ven aquí, está donde está el perrito y donde está el punto. Los dos tienen diferencias y generalmente los juegos ayudan a explorar retos cognitivos de manera progresiva. Es decir, generalmente el uno es más sencillo y el nivel que sigue no simplemente es más grande o con números más grandes o más largo, sino que les representa un reto cognitivo, es decir, les presenta un problema adicional a lo que van teniendo. Entonces, cada vez que empiezan a jugar y a ir avanzando, tienen que ir desarrollando una habilidad para brincar entre niveles. Aquí les presento de rápido el más básico, es donde está este perrito, este es el conteo. Eh, estas simulaciones están diseñadas, tienen bastante trabajo detrás. Porque cuando trabajamos en la realidad vemos que los niños, ellos van a solucionar el problema de la manera que puedan. Es una de las principales motivaciones de la educación STEAM. Ellos ingenian, buscan soluciones. Estas simulaciones están diseñadas para también tener eso en cuenta, porque una de las que hemos visto más comunes en este ejemplo es que ellos empiezan por la prueba y el error. A veces no cuentan, sino cuando las capacidades no les son suficientes, empiezan a adivinar, hasta que encuentran la respuesta. Es válido, pero eso hay que proceder a corregir. Entonces, esto lo que nos ayuda, o la finalidad de este juego es también identificar esos problemas. Lleva una especie de calificación a través de estrellas. Si yo contesto bien, va asignando una estrella por cada respuesta correcta. Y los niños pues tienen esa tendencia que cuando entienden que no simplemente es estar jugando por jugar, sino tiene una finalidad y necesitan realizar este aprendizaje para aprender, lo van a ir realizando y van a poder superar o lograr estas habilidades que se buscan a través de estos juegos. Esto realmente sigue. El primer nivel trabaja con números del 1 al 10 y el nivel 2 trabaja con números entre el 10 y el 20. Esa es la dificultad 2. Ahí no me detengo mucho, a grandes rasgos es cómo funciona, se puede explorar muy bien ya los que gusten, pero aquí voy con un poquito, un proceso que a mí me gustó mucho y fue una de las principales cosas que noté diferente en otras herramientas tecnológicas educativas con PET. En este caso, si ustedes ven, este juego se llama Subitizando. El concepto subitizar, yo en lo particular no lo había escuchado prácticamente nunca fuera de este ámbito. Se los explico rapidísimo. Es una especie de habilidad que se podría parecer en este caso se parece al conteo, pero no es conteo. ¿A qué me refiero? En realidad lo que busca es que identifiquen los números como si contaran, pero el proceso debe de ser rápido y en ciertos grados tan rápido que ni siquiera se puede considerar conteo. Es decir, no pueden llevar a cabo la actividad de contar. ¿A qué me refiero? Dejo de explicarles y les muestro un poquito. Simplemente le doy play y ustedes ven una imagen que se presenta durante un segundo y la finalidad es que los niños empiecen a desarrollar la memoria de trabajo y sus habilidades de subitización, es decir, todas las habilidades que requieren para desarrollar capacidades hasta cierto punto. Yo a veces les digo que es como un sentido arácnido porque les da esa capacidad que inmediatamente captan. Esto es algo que no me había tocado trabajar en otras tecnologías educativas y nos ayuda bastante porque nos muestra cómo es que podemos desarrollar estas actividades. Y todas están desarrolladas para no generar
frustración en los niños, ya que si por alguna cosa no pueden o no tienen la capacidad de responder, siempre hay una posibilidad. En este caso, ellos pueden a través del ojo repetirlo. Y esta es otra de las finalidades, que los niños no generen esa idea de frustración o de desesperación con las matemáticas. Y este es uno de los procesos que sí se va desarrollando y en lo particular hemos hecho algunos trabajos con estas actividades y hemos notado que desarrollan su actividad, es decir, si la primera vez se tardan 10 segundos en desarrollar el ejercicio, con el trabajo llegan a una aproximadamente de la cuarta parte del tiempo que desarrollan de manera continua, es decir, si trabajan de manera continua, sus habilidades se van desarrollando en a 3 veces más o 4 veces más, dependiendo de las capacidades de cada niño, para desarrollar estas habilidades, que este es un ejemplo en el conteo, pero existen muchísimas, ya sea con el trabajo con multiplicaciones, fracciones, se va desarrollando esta especie que algunos le llaman memoria cristal, perdón, sí, perdón, aprendizaje cristalizado, o algunos un poco despectivamente le llaman aprendizaje mecánico, pero se ha demostrado que es una forma que también requerimos esta habilidad o estas capacidades para poder trabajar las matemáticas de manera eficaz. Eh, Esta sería la primera simulación. Esta es la primera, es la más básica y es de las más nuevas que se han desarrollado por esta tendencia a reconocer la importancia de la educación inicial y la educación básica en el desarrollo de estas actividades. Y ahorita vamos a trabajar como segunda actividad, por ahí les vamos a poner en el chat, esta que se llama Asun 10. Esta tiene la finalidad de trabajar el sistema decimal y desarrollar la noción de unidades, decenas y centenas. Yo creo que a todos les ha tocado trabajar en lo que es cuando pasamos de los números y empezamos a trabajar números en mayores cantidades. En lo particular hemos notado una tendencia que los niños a la hora de escribir tienen la idea de que escriben el número, por ejemplo, llegamos al 10 y ellos quieren representar el 10 más uno. Entonces, ¿qué tienden a escribir? Escriben el 10 y después el uno. O cuando llegamos a las centenas, pues escriben el 100 y después el uno. Y aquí es donde empieza ese diálogo pedagógico que les comentaba, porque muchas veces ellos tienen su idea y hasta cierto punto está muy bien, pero nosotros necesitamos explicarles cómo es que debemos transicionar entre su idea y el sistema o el valor posicional que existe en el sistema decimal. Entonces esto nos ayuda porque nos ayuda a representar cómo ese 10 sigue existiendo, pero ese 10 se va a unir al uno y se va a convertir en un 11. Esto a través de la experiencia, ellos les va quedando claro porque es normal que los niños empiecen a representar los números, por ejemplo, el 11 que representen dos dígitos de uno, el uno y el uno porque no alcanzan a notar ese valor posicional o en los métodos tradicionales como el libro o la libreta no se alcanza a reconocer esta capacidad o esta parte. Y a través de esto se va trabajando. Como lo vimos en el otro, funciona lo del pelo, es decir, les quitamos un pelito, se los arrancamos de arriba y va sacando unidades. Y si lo arrastramos de las patas, se encarga de mover números completos. Aquí nos permite ver ciertas cosas, por ejemplo, un fenómeno que hemos notado, que los alumnos que tienen capacidades sobresalientes o un poquito más allá de lo normal, desarrollan una estructura natural casi. Es decir, tienen un orden, cuando empiezan a trabajar hasta son ordenados. Y caso contrario, cuando tienen dificultades de aprendizaje, a veces tienden a hacer cosas poner mucho desorden. Simplemente al acomodar los números tienen la tendencia a no tener una lógica, un orden. Y es lo que les comentaba de que nos permite ver cómo ellos están pensando, porque lo que hemos tenido experiencias hemos visto que los niños que tienen un poquito de mayor habilidad muchas veces es porque tienen esa estructura o ese diseño que ya está en su cabeza y hay otros niños que tienen dificultades, incluso algunas de ellas naturales, es decir, por cuestiones de salud, etcétera. Y nosotros las podemos ver representadas en expresiones como estas, números desordenados, sin idea. Y
números con orden, idea, que les va desarrollando más el concepto de las matemáticas y aquí es donde empezamos a notar las dificultades y las habilidades. Y me sigo un poquito ya para ir avanzando, es que nos ayuda también a trabajar lo que es el concepto de suma en los primeros puntos. En este caso, en esta donde dice sumar, lo que nos ayuda es expresar números y trabajar lo que es la suma. Tiene algo curioso, empieza a desarrollar una de las habilidades que van a necesitar más adelante, que es para la suma y resta con eso de que lleva, presta o con las sumas y restas de dos dígitos. Aquí les va generando la idea primero de suma, es decir, que si yo junto dos números, se está sumando, pero a la vez va a ir generando otra idea. Si yo los junto, no funciona de manera automática. En este caso, les va a exigir que empiecen a identificar o a analizar o a reconocer la importancia de las unidades en el sistema, perdón, en el sistema decimal, es decir, las decenas y las centenas. Si yo no construyo un 10 o hago espacio para que quepa el número, no va a poder unirse porque me va a generar una especie de problema. Entonces lo que hacemos es convertir un 10 y entonces ahora sí comprendemos el valor del cero, es decir, ese cero no está nada más por estar, sino representa un lugar o un espacio donde yo voy a poder agregar. Este es un poquito esto del ejercicio de sumar. Este está diseñado con esta finalidad y por último, como les comentaba anteriormente, la mayoría de ellas tienen las finalidades de juego. Y aquí como ven tenemos estos niveles que van desde lo más abstracto o más simple a lo más complejo y más más avanzado. Una recomendación que también les puede ayudar la aplicación de estas estrategias del juego es porque nos permite trabajar con la pluralidad de alumnos. Es decir, todos sabemos que normalmente tenemos alumnos con dificultades y con aptitudes. Las personas que tienen dificultades nos da, en este espacio de juego a mí me gusta porque me permite trabajar con los que tienen dificultades, pero a la vez me permite dejar que avancen los que tienen aptitudes. Por ejemplo, ustedes pueden dejar a los niños y los niños que desarrollan las capacidades pueden terminar los ejercicios ellos solos. Al entender el proceso, pueden trabajar sin ningún problema. Y nosotros podemos enfocarnos y reconocer las dificultades de los niños que tienen deficiencias. Esto lo van a notar ustedes porque los niños van desarrollando los ejercicios de acuerdo a sus capacidades y normalmente se enfoca uno en los que tienen mayores. Y nos permite dejar que los que tienen habilidades las desarrollen hasta el máximo. Por ejemplo, en este, aunque es un juego básico, llegan hasta las unidades decenas, centenas e incluso en los últimos niveles llegan hasta las unidades de millar o los miles. Entonces es una parte importante. Y por último, ya da para darle pie al maestro Ricardo, les voy a mostrar otra simulación. Esta no me detuve mucho porque es muy parecida a la anterior, son sumas. En el nivel uno simplemente hay que juntar. En el nivel 2 ya viene este reto cognitivo de, ¿sabes qué? Ya no nada más es juntar, sino tienes que identificar decenas y el proceso se repite, pero cada vez con mayor cantidad y va subiendo de unidades y al último, perdón, decenas en los verdes y centenas en los morados. Y por último, pues invitarlos a que exploren la simulación SPED y con este quiero ir cerrando para que vean las posibilidades que hay, que lo pueden trabajar desde la educación preescolar, inicial o básica, hasta cosas avanzadas como viene siendo la educación secundaria y la educación superior. En este caso, este se llama explorador de igualdades. Esta simulación es muy sencilla. Les voy a mostrar el básico, que es donde me voy a detener. Y aquí básicamente es este ejercicio que vemos muchas veces en el libro para identificar mayor o menor. Y nos permite hacer experiencias a través de indagaciones, decir, oye, ¿cuál pesa más? ¿O cuál es mayor? ¿El cuadro azul o el círculo rojo? Y estas exploraciones van desarrollando las bases para los conocimientos más avanzados, que aquí es lo que quería resaltar que muchas veces decimos que la educación básica es sencilla, pero en realidad la educación básica, por eso se llama básica, porque es la base de todo lo demás. Y aquí vemos una experiencia que realmente no usamos números o mínimamente se usan números. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta trabajarla con estos animales, con los niños
más chiquitos y les va generando esa experiencia y no les abruma con la idea de números, pero a la vez estas simulaciones están desarrolladas, por ejemplo, es el mismo ejercicio, pero ahora con el uso de números. Es el mismo principio, pero ir introduciendo la idea de número. Y poco a poco va introduciendo estos conceptos. Los principios son los mismos, pero cada vez va subiendo el nivel. Por ejemplo, aquí empieza a hablar de variables, donde empezamos a usar literales. Es decir, aquí tenemos letras que van a representar números y valores variables. Y esto es el mismo principio y va llevando a los alumnos de la mano para que no tengan temor. E incluso si ven, aquí no se agrupan, es decir, si quiero representar dos X, tengo que poner dos cuadritos con un símbolo de X y del otro lado una X, para evitar que los niños se vayan perdiendo, porque es algo común que en la educación básica empezamos muy bien enseñando a través de ejemplos y actividades prácticas, pero cada vez nos vamos deslindando de este tipo de educación y vamos construyendo estas ideas de abstracción donde muchos de los alumnos se nos pierden. En este caso, ya aquí vamos a ir terminando. Es lo mismo que el anterior, pero aquí ya empieza a agrupar. Es decir, ya no, pues, ya no son dos cuadritos o tres cuadritos, sino ya lo empieza a representar simplemente de manera simbólica a través de los números y las literales. Y cerrando, pues aquí está. Igual esto, que son ejercicios que van desarrollando habilidades. Esto ya es más avanzado, por eso no entro tanto a detalle, pero quien gusta explorarlo, pues es un buen elemento. Y no solamente eso, aquí le voy a ceder el pie, perdón, ceder la palabra al maestro Ricardo para que nos ayude a explorar estas mismas, pero con ejemplos más prácticos de lo que es la indagación. Esto fue un poquito más enfocado a lo que son las habilidades matemáticas, pero vamos, a pasar al siguiente ejemplo. Maestro Ricardo. Sí, muchísimas gracias. Maestro Jorge. Les comparto pantalla. Bueno, en lo que compartimos, cambiamos pantalla. Nada más algunos avisos logísticos. Recuerden, no olviden registrar su asistencia al taller, colegas. Ahí en el chat les he colocado la liga, la vuelvo a colocar para que registren su asistencia al taller. Y, ok, les comparto, cambiamos de pantalla. Y justamente quiero retomar en donde se queda el maestro Jorge con respecto a la parte de matemática. Ya estamos viendo eh, ahí la simulación. Antes de entrar de lleno les pongo la liga, también ahí está en el chat de la simulación. Eh, Antes de entrar de lleno a lo que es la simulación, nada más algunas observaciones generales, colegas, y puntualizando lo que decía el maestro Jorge. La página de FED es una página que está diseñada para profesores. Ustedes pueden utilizar las simulaciones, son gratis, están abiertas, eh, pueden utilizar diferentes filtros. Si se fijan, en la columna de la izquierda está por asignaturas, pero también lo pueden filtrar por grados escolares, por compatibilidad tecnológica, por las más recientes, por funciones inclusivas. Hace rato el maestro Jorge hacía mención de un detalle con respecto a un efecto sonoro, con idiomas. Sin embargo, también es muy cierto algo que el maestro Jorge comentaba también en otras ocasiones. No, la recomendación es que, por ejemplo, en el caso del grado escolar, no se dejen llevar exclusivamente porque si ustedes lo filtran con educación escolar, pues verán, por ejemplo, educación primaria, verán que aparecen 48 resultados de las animaciones, pero si le quitan ese filtro, bueno, es una ayuda ciertamente, pero si le quitan ese filtro, vean, aparecen 116 resultados. A lo que voy es que la invitación es de que ustedes se animen a indagar en estas simulaciones y que la brújula que los guíe para decidir si la utilizan o no sea el objetivo de aprendizaje que quieren desarrollar y evidentemente el contenido en el cual quieren favorecer el aprendizaje tanto de las matemáticas como de las ciencias. Entonces, en ese sentido,
pues tiene esa posibilidad. Eh, por otro lado, algo que también mencionaba el maestro Jorge con respecto a la parte de las simulaciones como tal, es que ciertamente, así como nosotros, seguramente algunos de ustedes, eh, pues tendrá algunos problemas de conexión. No necesariamente en todas las escuelas hay internet. Las simulaciones se pueden utilizar, se pueden trabajar eh, directamente en línea, como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, si ustedes se fijan en la esquina inferior izquierda, abajo del nombre recta numérica, hay un botón que tiene señalada una flecha que apunta hacia abajo y es para descargar la simulación. Ustedes pueden descargar el archivo, almacenarlo en algún dispositivo y después en su clase utilizarlo, ciertamente pues con ayuda de otro dispositivo que puede ser un cañón, puede ser tal vez incluso hasta una televisión, pero sin necesidad ya que esté conectado a internet, de tal manera que bueno, incluso, bueno, si existe la posibilidad, pueden compartir el archivo a los dispositivos de sus alumnos, si es el caso. O otra de las cuestiones también relevantes a comentar en el caso de toda esta propuesta que estamos viendo con la página de FED, es que FED tiene metodologías ya establecidas y una de ellas es la llamada indagación con la clase entera, en donde básicamente uno es el que controla la simulación, es decir, la pones en la pantalla, la muestras en la pantalla y vas haciendo preguntas o vas pidiendo que los alumnos resuelvan algunas cuestiones y cada uno de los profesores pues va haciendo las pautas adecuadas. Ya entrando de lleno, ahora sí, a la primera simulación que les quiero mostrar, pues es justamente una que conecta con la más reciente que nos comentaba el maestro Jorge en términos de una aplicación en un contexto, en tres contextos particulares en relación a lo que son la aplicación, en este caso podría ser de las desigualdades. Si ustedes se fijan, bueno, evidentemente la recomendación también es que cuando ustedes vayan iniciando en el conocimiento de todas las simulaciones, pues las vayan explorando previamente. En ese sentido, me regreso un poquito. La página de FED, les decía, es una página que está diseñada para docentes. Les recomendamos fuertemente que ustedes se inscriban, también es gratuito, inscriban, pueden ingresar a la página y además de poder seguir utilizando las animaciones como lo estamos viendo, también al inscribirse, ustedes tienen acceso a todos los recursos que hay en términos, por ejemplo, de actividades ya hechas por profesores pues, de muchos lados del mundo. Ciertamente, no solo hay en el idioma español, hay en inglés, en alemán, en otros idiomas, pero bueno, también la invitación es que ustedes se animen a hacer sus propias actividades y que las suman, se hace una evaluación por pares y ya después las pueden publicar para después compartirlas pues al mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, y ahora sí, regresando a la animación, como les decía, si ustedes se fijan, en esta parte tenemos, por un lado, un contexto ya real, ¿no? En donde tenemos a un personaje que si lo ponemos por arriba del nivel del mar o del lago, si lo ponemos por arriba, pues para que dado que a nosotros los seres humanos no podemos volar, pues se representa como que está en caída de paracaídas. Pero también lo podemos manipular para que esté buceando. Vean ustedes cómo en la parte de arriba, esta es como la ventaja de la simulación, va cambiando el valor con respecto al nivel del agua. Yo a propósito ahora he desactivado estas opciones, pero si se fijan, lo que sucede es que ahora si las activo, ahora ya aparece más información. Y estos cambios se hacen con respecto a este otro pingüinito que también tiene la ventaja de ser un, un ser que puede estar interactuando dentro del agua y afuera del agua, o incluso también podemos tener aquí un pez volador que pues, puede estar dentro del agua y puede estar saltando afuera del agua. Y entonces vean ustedes cómo aquí
ya estamos aplicando, ya estamos haciendo más complejo justo el conocimiento de este aprendizaje matemático del cual nos comentaba el maestro Jorge en términos de las desigualdades, pero en un contexto determinado. Tener en cuenta, colegas, que el pensamiento científico representa una manera de hacernos preguntas, una manera de razonar que implica construir relaciones coherentes a partir de conocimientos previos, como puede ser el conocimiento matemático. Y a partir de ello desarrollamos habilidades para indagar, interpretar, modelizar, argumentar y explicar el entorno, que en este caso el entorno, bueno, está modelado justo con esta simulación. En ese sentido, una cuestión clave con respecto al uso de las simulaciones es, como lo mencionaba anteriormente, proponer un objetivo de aprendizaje. Entonces aquí un objetivo de aprendizaje podría ser usar números positivos y negativos para representar cantidades en múltiples contextos. Aquí el contexto clave es como el nivel del agua es el que está representando el cero. Sin embargo, si exploramos la otra parte de esta misma simulación, pues podemos ver que el cero estaría referido a una cantidad, pues cero de dinero, ¿no? Aquí sí no tenemos, digamos, una unidad como lo veíamos acá, que ese es otro conocimiento relevante. Si ustedes participaron en el primer momento del tercer encuentro el día de ayer, justo recordarán que alguna de las ponencias nos mencionaban esta parte de esta diferencia en cuanto al enfoque STEAM y el enfoque STEAM Plus, que tiene que ver con contextualizar, con regionalizar los conceptos. Y eso también tiene que ver con la incorporación de pues lenguajes técnicos. Finalmente lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos sí aprendan matemáticas, sí aprendan ciencias, pero con un contexto determinado. Y en este caso, por ejemplo, vean ustedes ahora, dado que seguimos haciendo el comparativo, pues podemos utilizar en un contexto económico la pérdida o la ganancia de dinero, ¿no? Que bueno, nuevamente, cada uno de nuestros países pues tiene una moneda diferente y entonces podemos contextualizar de manera diferente. Y podemos incluso pasar de la parte regional a la parte mundial, porque nuevamente acá tenemos ahora otra vez un comparativo, pero en términos de temperaturas. Una parte relevante de esto, si ustedes se fijan en la parte de la izquierda, en la columna de la izquierda, donde están las escalas termométricas, es que yo tengo la opción de cambiar la unidad de la escala termométrica, grados Fahrenheit, que es una unidad más utilizada en el mundo anglosajón, o grados Celsius, que es una unidad de temperatura más común, pues a la mayoría de los países en los cuales nos encontramos. Entonces, en ese sentido, vale la pena enfatizar el hecho de que de nosotros depende, vuelvo a enfatizar, a repetir, por un lado el conocimiento previo de estas simulaciones y también por el otro lado la construcción de los objetivos de aprendizaje con los cuales queramos utilizar estas simulaciones. Finalmente, así como lo veíamos, como lo mostraba el maestro Jorge, una de las ventajas de estas animaciones es que podemos estar cambiando variables, estar cambiando heurísticas, maneras de resolver problemas, como enfatizaba el maestro Jorge, y contextualizarlo. Ahora les muestro la otra de las simulaciones que les quiero mostrar, a partir de situaciones cotidianas, pero también incorporando una complejidad adicional, como puede ser en este caso que estamos viendo, eh, el uso de la introducción y el uso paulatino de términos técnicos, de términos científicos. Acá nuevamente, si ustedes exploran, verán que esta animación tiene la posibilidad de agregar o de quitar filtros, de ver al personaje que interactúa o que observa ciertos colores. Tenemos una lámpara que la podemos prender, que tiene diferentes colores, pero también tenemos una lámpara que solamente tiene luz blanca y también tenemos una opción en la parte inferior
en donde se muestra justo una de las partes de las interacciones de cómo los ojos se conectan de manera directa con el cerebro. O sea, finalmente, como les decía, explorar la animación nos permite ir pensando con respecto a los contenidos de aprendizaje que queremos desarrollar nuestros alumnos de las primeras infancias, pues ir construyendo los objetivos de aprendizaje. Por eso es de que en algún momento les mostramos como el referente curricular. Lo que es cierto es que prácticamente en cualquier parte del mundo, colegas, compartimos ciertos contenidos matemáticos y científicos estructurantes, que lo mismo estemos en Morelia, Michoacán, como el maestro Jorge, en la Ciudad de México, como yo, o en Chile, o en Colombia, o en Perú, o en Salvador, son contenidos científicos que nos interesa que los alumnos aprendan. Y en ese sentido, el manejo, por ejemplo, de filtros que se puede conectar con el uso de lentes para poder ver adecuadamente, pues nos ayuda también a contextualizar ciertas cosas. Además de que, por ejemplo, en esta simulación podemos ir introduciendo, como les decía, contenidos técnicos, científicos, como por ejemplo, quién emite la luz, quién recibe la luz, cómo es que observamos las cosas, por un lado. Y por el otro lado, colegas, esta simulación tiene una opción que nos permite ir introduciendo una idea compleja y abstracta, pero poderosa para construir explicaciones científicas, que es la interpretación corpuscular de la luz. Vean ustedes cómo tenemos la opción de mostrar a la luz como un haz, tiene diferentes colores, pero también tenemos la opción de mostrar a la luz como un conjunto de partículas. Y aquí hay una cuestión interesante. Si ponemos la luz blanca, eh, tal vez la alcanzan a ver y si no pongo pausa y verán que se alcanza a ver más, vemos que la luz blanca está formada por un conjunto de fotones de varios colores. Entonces, podemos ahí empezar a indagar, a introducir con nuestros alumnos de las primeras infancias, ¿qué es la luz blanca en realidad? ¿Es un color o es una mezcla de colores? Entonces, en la parte de la continuidad de la luz, como un haz, simplemente vemos un haz blanco, pero si cambiamos al modelo de fotones, al modelo de partículas, acá, bueno, yo se los menciono como fotones, pero evidentemente, como también lo mencionaba el maestro Jorge, la idea es de que cada uno de nosotros lo contextualizamos, no solamente al contexto de nuestra escuela, sino a la edad de nuestros alumnos. Evidentemente, esta construcción de pasar de la luz como un continuo a la luz como un conjunto de partículas con un nombre característico, bueno, pues se puede hacer paulatinamente hablando, pues, para transitar hacia la idea de partícula. Por otro lado, en esta misma simulación, pero en la siguiente opción que tiene, podemos ya utilizando esta idea o este modelo de partícula, podemos fortalecer ciertas cuestiones como lo es la mezcla de colores. Entonces vean ustedes cómo mezclando rojo, verde y azul, vean ustedes lo que nuestro personaje de la simulación es lo que observa, observa luz blanca. Y aquí podemos entonces indagar con nuestros alumnos cosas como nosotros hablamos de luz de manera cotidiana, pero resulta ser que hay una propiedad de esa luz de la cual nos permite agregar una especie de apellido para hablar, por ejemplo, de luz roja o de luz verde o de luz azul. Y además, por otro lado, en términos de esta mezcla o esta suma o esta adición de colores, pues podemos utilizar también, como les mencionaba anteriormente, las metodologías que la página de FED nos propone, como la clase demostrativa interactiva o las preguntas a través de preguntas conceptuales, como por ejemplo, ¿qué sucedería si a esta suma de colores rojo, verde y azul, qué color vería nuestro personaje si le quitamos el azul, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí le damos pauta, le damos el micrófono a nuestros alumnos y después lo que podemos hacer es, pues, mostrárselo.
Si le quitamos el azul, pues nuestro personaje lo que verá es amarillo, ¿no? Y esto, bueno, lo hago así de manera muy rápida por el tiempo que tenemos, por lo que les hemos querido mostrar, pero se puede ir haciendo paulatino, es decir, cómo va cambiando el color que se va observando conforme voy aumentando ahora en este caso el color azul. Y digo, bueno, el azul, por mencionar uno, pero pues ustedes tienen la posibilidad de ir modificando, eh, pues ya sea el rojo, el porcentaje de rojo o el porcentaje de verde, ¿no? Nuevamente, en ese sentido, vuelvo a repetir, a enfatizar, la guía en cuanto al desarrollo didáctico del uso de estas simulaciones, pues tiene por un lado eh, la dirección del contenido matemático o científico que queremos enseñar, que queremos que aprendan, que queremos evaluar, y por el otro lado, el objetivo de aprendizaje que queramos desarrollar. En esta simulación, por ejemplo, algunos objetivos de aprendizaje podrían ser identificar los componentes de la luz blanca. Veíamos que si tenemos como componentes verde, rojo y azul, pues construimos, podemos hacer, podemos observar la luz blanca. Y otro objetivo de aprendizaje podría ser la introducción de la naturaleza corpuscular de la luz o la idea de la luz como una partícula. Ya para ir cerrando esta parte de la presentación de las simulaciones de FED, colegas, pues les repito, hay más de 100 simulaciones. La idea ahora nada más era mostrarles algunas que hemos utilizado. Y en este caso, en el uso de las simulaciones, también vale la pena mencionar que se pueden combinar con actividades que hacemos cotidianamente. A propósito, por ejemplo, me regreso rápidamente a esta cuestión del uso de las simulaciones en donde yo puedo hacer comparativos. Bueno, pues en la escuela en la que yo trabajo, pues lo combinamos, por ejemplo, les muestro rápidamente, pues con actividades cotidianas que hacemos en donde los chavos pues hacen dibujos, ¿no? Y les pedimos primero que ellos introducimos la idea de la comparación, por ejemplo, con las alturas de su propia familia. Y ahí podemos ver, como ustedes pueden también corroborarlo en la pantalla, pues el uso de las unidades. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en este caso, Paula puso 1.26 centímetros. Entonces ahí podemos detectar algo que debemos de fortalecer, porque en realidad, pues en este sentido está mal la unidad, ¿no? Porque no es 1.26 centímetros, sería 1.26 metros. Para hacer centímetros tendrían que ser 126 centímetros. Entonces, en ese sentido, justo viene como el reforzamiento, ¿no? Ya lo mencionaba en varias ocasiones el maestro Jorge, cómo podemos reforzar ciertas cosas, en este caso, con este tipo de simulaciones, cómo podría ser el uso correcto de las unidades, fortaleciendo actividades que hemos hecho de manera cotidiana, como les mostraba, pues la elaboración de dibujos, ¿no? Ejercicios de lápiz y papel. En esta otra simulación que tiene que ver con la concentración, pues nuevamente reforzar esta idea de la construcción de términos científicos y técnicos, no para que nuestros alumnos ni de preescolar, ni de primaria, primero, segundo, tercero de primaria, sepan lo que es una concentración molar, por ejemplo, ¿no? Pero sí para ir introduciendo estas formas de ver la realidad, como también por ahí lo mencionaba, la importancia que mencionaba el maestro Jorge en términos como, al final el pensamiento matemático y el pensamiento científico, colegas, nos permite modelar la realidad de una forma. Ciertamente, el pensamiento matemático y el pensamiento científico no es el único ni es el mejor que tiene la humanidad, ¿no? Pero ciertamente también como sociedad, más nos valdría resolver varios problemas de la sociedad a nivel social, a nivel local, a nivel individual, más nos valdría resolverlo utilizando pensamiento científico y matemático, ¿no? Rápidamente les pongo un ejemplo. Lo que vivimos hace algunos años, la pandemia, bueno, ese tipo de problemas a nivel mundial se resuelven gracias a todos los desarrollos matemáticos, científicos, tecnológicos, desarrollos STEAM Plus, podríamos decir, a propósito del contexto en el que estamos. Eh, Gracias a todo este desarrollo que hay,
pues es que se sintetizan vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, vivimos en un planeta con una gran fuerte carga tecnológica, matemática, científica, de tal manera que ahí lo relevante pues es justo pues ir construyendo estos pensamientos matemáticos y científicos. Como estamos en el contexto de primarias infancias, bueno, pues aquí, por ejemplo, valdría la pena pensar en un objetivo del tipo A, explica la relación entre el color y la concentración de una disolución. Y esto, bueno, es un objetivo que nosotros nos lo podemos plantear como docentes, pero lo podemos contextualizar de manera concreta, por ejemplo, en la elaboración de aguas de sabor o en un licuado, ¿no? Tal vez les iba a decir un café, pero bueno, los niños no necesariamente toman café de muy chicos, aunque yo particularmente les tengo que confesar en mi casa, creo que como desde los 6 años tomaba café, café con leche, pero el asunto es de que tenemos ideas cotidianas de cómo si le agregamos, por ejemplo, sal a la sopa, en ese sentido, tal vez no cambiaría tanto el color, pero regresando a la simulación, si ustedes le dan un clic en la esquina superior derecha, verán que aparecen varias sales y los nombres. Acá no necesariamente en el contexto de la educación preescolar o primaria, tal vez no nos interesa que los alumnos no tendrían por qué saber la diferencia entre el cloro de cobalto o el cloro de níquel 2, ¿no? Pero lo que sí nos ayuda o lo que sí podemos utilizar de esta simulación pues son los colores que tenemos. Entonces, podemos pedirle a los alumnos, escojamos un color, ¿no? Vamos a agregarle algo a la sopa, al agua. ¿De qué color les gustaría? Bueno, pues verde, ¿no? Y entonces utilizamos un soluto que es verde. Y vamos viendo qué sucede, qué le sucede a la disolución cuando le vamos agregando este soluto, por un lado. Y por el otro lado, pues también tenemos la opción que nos da el simulador de agregarla. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos la opción de irle quitando soluto, ¿no? Y tenemos la opción también de irle agregando disolvente, en este caso es agua. Y tenemos la opción de ir tanto quitando como agregando agua. Y tenemos la opción de ir quitando y agregando soluto, ya sea en forma sólida o en forma líquida, de otra disolución más concentrada. Y la idea es que de manera intuitiva podemos ir relacionando, repito, el color con la concentración. ¿De qué manera podemos hacer cuantitativo esto? Bueno, pues el simulador tiene aquí una lupa que si yo se la pongo, ustedes pueden ver que aparece un valor, una magnitud con una unidad, que repito, tal vez en el momento de las primeras infancias, lo relevante más bien es hacer énfasis en que una propiedad física tiene una magnitud de una unidad. Por ejemplo, cuando vamos a una tienda y queremos comprar algo, si nos dicen 500, pues no nos basta con esta información. ¿500 qué? $500, 500 pesos, 500 pesos mexicanos o 500 pesos argentinos. Entonces acá el punto más bien es repito, hacer énfasis en cosas que nos permite ver el simulador y de ahí la invitación a que cuando ustedes exploren estas simulaciones, pues no se queden con la idea, como bien comentaba el maestro Jorge, de que solo son para niveles educativos avanzados, porque para niveles educativos básicos, que efectivamente, también como lo mencionó el maestro Jorge, yo también soy de la idea de que los niveles educativos básicos son más complicados de impartir clases, justo porque tenemos que construir referentes, tenemos que utilizar muchas más cosas que si en algún momento ustedes han tenido oportunidad de clases a niveles más altos o cuando uno toma clases en, no sé, por ejemplo, de maestría o de doctorado, pues en maestría o doctorado uno le dicen, léete este artículo y después lo discutimos, ¿no? O sea, no hay tanta didáctica de por medio. En cambio, en los niveles educativos, la didáctica es la que está de por medio, justo para ir aprendiendo, por ejemplo, cómo, si vemos en la simulación, le agrego cada vez más soluto, color verde en este caso, disolución de color verde, vean ustedes cómo la concentración va aumentando. Y luego después habría que ver qué sucede si le quito disolvente. Vean ustedes qué le pasa a la concentración, no le pasa nada. Y entonces eso me permite conectarlo con la idea de que la concentración es un tipo de propiedad que no depende del tamaño de la disolución en este caso, sino de qué depende. Pues depende de la cantidad del soluto que le esté agregando a una
cierta cantidad de agua inicial, ¿no? Y entonces ahí volvemos a conectar con una cuestión matemática que ya nos comentaba el maestro Jorge, en términos, por ejemplo, de proporciones, ¿no? Y poco a poco le vamos agregando términos técnicos. Entonces, en ese sentido, colegas, y justo para no retrasar, como decía, en cuanto al tiempo, esa es esto es lo que les queríamos mostrar y les queremos proponer dos conclusiones generales. Uno, las simulaciones interactivas FET son recursos didácticos efectivos para la enseñanza de las matemáticas y de las ciencias, permitiendo la visualización y exploración de fenómenos complejos de manera accesible y económica. Su implementación facilita la indagación, la experimentación y la comprensión profunda de conceptos matemáticos y científicos mediante metodologías activas. Y por el otro lado, la implementación exitosa de propuestas didácticas, como la presentada o como las que ustedes diseñen, requiere superar desafíos significativos, como la formación continua de docentes, la disponibilidad de recursos y la gestión de la carga administrativa, que esa, independientemente del país en el que estemos, también es cierto que los que nos dedicamos a la docencia sabemos que pues tenemos que resolver una situación pues de carga administrativa. De tal manera que, bueno, pues nos ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes estas experiencias que hemos llevado al aula, el profesor Jorge y su servidor. Y pues Si no, me estamos permites, abiertos a algunas preguntas. Al maestro Jorge, ¿algún comentario? sí, nada más para hacer un añadido rapidísimo, también para invitarlos a ser parte de la comunidad, porque como decía Ricardo, gran parte de esto se ha logrado a la cooperación de los docentes, que son los que aportan. Y probablemente por ahí se está construyendo, o hay cursos más bien de capacitación en este sentido, y por ahí se está gestionando uno específico para las primeras infancias. Entonces, todavía no está listo creo, pero ya está en construcción, entonces por ahí para que se puedan unir y pues estar profundizando un poco acerca del tema. Sí, sería todo, sí. Sí, muchas gracias. Sí, yo refuerzo esa idea. De hecho, bueno, como les comentábamos al inicio, Jorge y su servidor somos miembros ahora mismo de un programa de formación de instructores FED, de tal manera que, bueno, cualquier curso, pues por ahí les comentamos, les mandamos un correo para que si les interesa, si tienen posibilidad, se animen y sí, se unan a esta comunidad, sobre todo de docentes interesados en la elaboración de propuestas, ¿no? No solamente es utilizar las simulaciones, sino también elaborar propuestas o usar las propuestas que ya están, ¿no? De verdad, sí les invito a que se inscriban ahí a la página de FED. Le pueden poner FED simulaciones y la primera que les aparece es esta. Y bueno, nada más es una cuestión de inscribirse como si estuvieran sacando un correo electrónico. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? El maestro Jorge, muchas gracias, maestro Jorge, maestra Milena, maestra Magna, gracias, maestra Catherine, muchas gracias. Bueno, entonces, si ya no hay preguntas, colegas, justo estamos a buen tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias y pues con esto vamos cerrando el video. Cerramos el día número 2, 9 de enero del 2025, con respecto a la implementación de este taller. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias pues por favorecernos con su presencia, colegas. Recordar, ahorita pongo la liga en el chat, que nos reencontramos en breve en la parte final, en el momento 3 del tercer encuentro, a las aproximadamente 8:25 horas de hora de México, Costa Rica, 9:25 aproximadamente hora de Colombia, Ecuador y Perú, 10:25 aproximadamente horas de República Dominicana, 11:25 aproximadamente hora de Chile y Argentina. Y pues nada, un abrazo hasta Recuerdo. donde estén. Muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado el video.